Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Este es un encuentro especial porque no solamente será de la Comisión de Diversidad, sino que además estamos en forma conjunta con la Comisión de Sector Público. Como ustedes saben, diversidad y género son cuestiones que atraviesan a todas las industrias, a todos los sectores, a la sociedad en sí. Estuvimos charlando en las reuniones previas, haciendo hincapié bastante en esta temática, compliance, sector privado, y nos pareció interesante abordar qué pasa con estos temas en el sector público. Nuestros coequippers de sector público, de la Comisión de Compliance y Sector Público, Sabrina Cejas y Diego Martínez, tuvieron la misma idea, con lo cual nos pusimos de acuerdo, la iniciativa en realidad fue de ellos, y acá estamos para charlar un poco qué es lo que pasa con estos temas en el sector público. Un poquito para ordenar la reunión, les comentamos que para un mejor orden el chat está desactivado, tenemos la plataforma de preguntas y respuestas donde pueden en cualquier momento ir dejando sus preguntas y sus comentarios. Vamos a comenzar, Fernanda y yo, con una interesantísima experta en el tema, y después Sabrina y Diego van a entrevistar a otra, y al final vamos a tener un espacio para hacer las preguntas y debatir los temas. Así que, Fer. Bueno, acá estamos. Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Queremos avisarles que este encuentro de hoy está siendo grabado, así que bueno, los que no tengan posibilidad de escucharlo podrán verlo en otra oportunidad. A nosotras nos pone muy contentas desde nuestra Comisión de Diversidad poder hoy, como decía Laura, compartir este espacio junto con la Comisión de Sector Público para tratar una temática tan importante como es la diversidad, ¿no es cierto?, en el ámbito estatal. Nosotras entendemos que es importante que todos desde cada lugar que nos toca ocupar podamos visibilizar, podamos generar conciencia, podamos de alguna manera concientizar todas esas acciones que no dejan de ser una sumatoria, ¿no es cierto?, de acciones y de políticas públicas y de un verdadero compromiso que tenemos para nosotros mismos y para con la sociedad. Es por eso que decidimos invitar a dos participantes de lujo que nos van a brindar todo su conocimiento, que nos van a dar sus herramientas y nos van a poder permitir ver qué es lo que está sucediendo hoy en el sector público y cómo se está trabajando en esta temática que por suerte es un tema que hoy está en agenda. Así que bueno, yo voy a invitar a Marcela Gijena, para que pueda charlar un ratito con nosotras. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Marcela nos está acompañando. Para los que no conocen a Marcela, yo les voy a hacer una pequeña presentación. Marcela Gijena, ella es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, ha cursado la maestría de Derecho Comercial y de los Negocios de esa misma casa de estudios, cuenta con la especialización en asesoramiento jurídico del Estado, de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Está certificada también en Ética y Compliance por nuestra asociación, la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y USEMA. Y desde el año 2018 está a cargo de la Subgerencia de Ética y Transparencia Corporativa de Trenes Argentinos Operaciones. Su principal responsabilidad, ¿cuál es? Es la de implementar un programa de integridad dentro de la empresa. Integra también el Comité de Integridad y el Consejo Consultivo de Violencia de Género. Antes de incorporarse, trabajó más de 7 años en un importante estudio jurídico y también académicamente ha dictado clases de Derecho Societario en la UBA. Esto es un poquitito para que la conozcan, tiene mucho más para contarnos y le voy a pasar la palabra a Laura para que empiece a dialogar con ella. Gracias, Fer. Hola, Marcela, un ¿Qué gusto tal, tenerte con Laura? nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tenés un montón de cosas interesantes para compartir. Así que bueno, me gustaría que nos comenzaras a contar un poco cómo es la política de género en trenes argentinos, cómo empezaron con el tema, cómo fueron los inicios para empezar a implantar estas cuestiones. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Primero que nada, me gustaría hacer una aclaración, por si no, la audiencia no lo conoce. Trenes Argentinos es la empresa que se dedica al transporte ferroviario de personas, ¿sí? Esto lo aclaro porque hay, digamos, otras empresas del rubro ferroviario que, digamos, el Estado conformó como una especie de holding donde las dividió por actividad.
Yo voy a hablar, digamos, de la política implementada en Trenes Argentinos Operaciones, que es, como les decía, la empresa que se dedica a la operación y al transporte de personas. Después tenemos a Trenes Argentinos Infraestructura, que se dedica al armado de lo que es la infraestructura ferroviaria, y Belgrano Cargas y Logísticas, o Trenes Argentinos Cargas, que se dedica al transporte de cargas. Hago esta aclaración porque a veces quizás se confunden las empresas y son empresas completamente distintas. Sí, Dicho genial, esto, Marcela. En general hay una especie de confusión que no se sabe bien cuál es cuál, así que perfecto claro, que empezamos con clarificando este tema. bueno, lo que sucedió, por lo menos en Trenes Argentinos Operaciones, que es la empresa donde yo estoy trabajando, es en el año 2017, fines del 2017, se aprobó lo que es la estructura de integridad y el código de ética y conducta. Este código de ética tiene políticas de no discriminación, digamos, principios de igualdad y tolerancia cero a la violencia de género. En este contexto, al año se impulsó lo que es la política de género, el protocolo de violencia de género y el procedimiento. Esto, digamos, también de la misma manera se llevó al directorio y se aprobó como política preestablecida en la compañía. Quiero también aclarar que, digamos, hoy en día en el contexto en el que nos encontramos, contamos con, digamos, a nivel país se cuenta en el sector público con el Ministerio de las Mujeres, y digamos que a partir de diciembre del año pasado al día de la fecha se han ido librando una serie de normativas que ha ayudado muchísimo a la implementación aún más de todas estas políticas o a la consolidación, como decías antes, en temas de agenda. Y en lo que tiene que ver con la empresa, esto hizo posible que se esté jerarquizando un área de género y diversidad, ¿no? Jerarquizando en el sentido de la conformación del área, con la dependencia directa de jefatura de gabinete, y con la individualización, ¿no? Digamos, todas cuestiones que hacen digamos, para digamos, terminar de asentar específicamente en un área determinada esta política. La política de género en la compañía, digamos, el objetivo principal es institucionalizar la perspectiva de género en la compañía, basado en tres ejes, ¿no? La formación en perspectiva de género, la comunicación y la difusión constante, y también desde el eje de lo que sería la prevención y el abordaje una vez que ya se tiene, digamos, esta problemática. Perdón, no me podía desmutear. Perfecto, sí, así como nos contaste y en las charlas que tuvimos previamente, hiciste hincapié en algo que realmente nos resultó muy interesante y queríamos saber cómo funciona en la práctica el protocolo de violencia de género, cómo lo tienen implementado y cómo estaría funcionando en la institución y desde cuándo está en marcha. Sí, bueno, el protocolo se aprobó en septiembre-octubre del año 2018 en tándem con lo que fue la política de género y el procedimiento. Básicamente el objetivo de este protocolo es, digamos, que la compañía cuente con una herramienta ágil y eficaz para abordar la problemática de violencia de género en el ámbito del ferrocarril. Digo en el ámbito porque, digamos, está enfocado principalmente a las trabajadoras que están cursando una situación de violencia de género, pero también está, ahora me voy a referir seguidamente a la cuestión quizás de la violencia institucional cuando algún empleado de la compañía, puertas afuera, en lo que tiene que ver con las usuarias o con las pasajeras, realiza algún hecho de violencia. Entonces, digamos, la funcionalidad de este protocolo es evitar, digamos, tener una herramienta que funcione, digamos, para atajar esta problemática, evitando la revictimización de la mujer y haciendo un acompañamiento digamos, en toda esta situación desde su inicio, desde por lo menos desde que en el momento en el cual la mujer lo manifiesta, hasta su finalización o hasta el momento que la mujer desista quizás digamos, del acompañamiento que le brinda la compañía. Este protocolo digamos, instituyó tres áreas distintas de trabajo, que son el área mujer, el área digamos, el consejo consultivo y un observatorio de violencia de género. El área mujer es, digamos, como el área principal, que canaliza, digamos, las denuncias de violencia de género, y el área que hace el acompañamiento y el seguimiento con la mujer. El consejo consultivo
es un órgano interdisciplinario que se formó en la empresa, donde participa, digamos, el área de ética y transparencia, el área del área mujer, recursos humanos, el servicio médico y también relaciones institucionales. Y después tenemos el Observatorio de Violencia de Género, que el objetivo es que se centralicen y se registren todos los casos de violencia, y también estar en comunicación permanente con organismos públicos a los efectos de incidir en la política pública. El área mujer es un área conformada por profesionales del ámbito de, digamos, de la salud y de la psicología. Entonces, lo que se hace es acompañar en todo momento a la mujer. Ahora me quisiera referir quizás un poco, Fer, a la parte, digamos, a cómo ingresan las denuncias o cómo se pueden hacer este tipo de denuncias, ¿no? Y es muy importante porque todas esas cuestiones prácticas son las que a nuestra audiencia les interesa. Probablemente puedas contarnos cómo se hace una denuncia y después qué pasa con esa denuncia, si hay una investigación, cómo se maneja desde que la reciben, así, los pasos, Claro. ¿no? Sí. Me olvidé de hacer una aclaración, que es que el protocolo aborda 3 tipos de violencia, que son, digamos, la violencia doméstica, que es aquella que pueda sufrir la mujer en su ámbito familiar, la violencia laboral, que es aquella que podría ser ejercida en el ámbito de la empresa con algún compañero o jefe, y la violencia institucional, como decía al principio, aquella que quizás pueda ser impartida de algún empleado para con alguna usuaria del ferrocarril. Básicamente el protocolo aborda a las trabajadoras de la empresa, ¿no? Digamos, el acompañamiento y el seguimiento, por la imposibilidad de hacer este seguimiento para con una usuaria, ¿no? En ese caso, en el caso de la violencia institucional, ingresada esa denuncia por el Centro de Atención al Pasajero o por el libro de quejas, lo que se hace es dar aviso inmediato al área de recursos humanos y relaciones laborales para que tomen intervención en el ámbito de la competencia, inicien una investigación, un sumario, a los efectos del deslinde de la responsabilidad del empleado que pudo haber participado en ese hecho. Volviendo un poco a lo que es los otros tipos de violencia, violencia doméstica o violencia laboral, la denuncia puede ingresar por distintos canales, o sea, cualquier vía es bienvenida a los efectos de la exposición de este problema, ¿no? Desde el área mujer, cuando la trabajadora conoce el área, recursos humanos, un compañero, algún representante gremial. Muchas veces, sino también lo que sucedió es que a través del canal de reporte de irregularidades de la empresa, la línea transparente, muchas veces nos pasaba que las trabajadoras realizaban la denuncia, y como este canal le permitía, digamos, el anonimato, ellas muchas veces, por miedo a sufrir represalias, lo que hacían era realizar la denuncia a los efectos de que la empresa tome conocimiento de que en determinada área de la compañía había un hecho de violencia. Si bien no había dado quizás su nombre y apellido, el solo hecho de la puesta en conocimiento ya disparaba los resortes para que la compañía pueda prestar atención en ese área, o en ese jefe, o en ese clima laboral que fue reportado, ¿no? En el caso de las denuncias digamos, que ingresarían por los canales ordinarios, lo que se hace es poner inmediatamente, digamos, en conocimiento del área mujer para que el área mujer tome intervención. El área mujer lo que va a hacer en una primera medida es tratar de contactarse con la mujer a los efectos de convocar una entrevista personal para poder, bueno, escucharla, pedirle sus datos y ver la situación en la cual se encuentra a los efectos de poder hacer el abordaje psicológico, social y legal, y monitoreo y seguimiento del caso. Es muy importante que en la primera entrevista a la mujer se le explica, digamos, en qué va a consistir este acompañamiento y de las herramientas que ella cuenta, pero también hay que, digamos, contar con su consentimiento, ¿no? Con el consentimiento informado. En algunos casos la mujer quizás no quiere continuar, con lo cual, digamos, no lo firma y se labra un acta y se deja constancia de que la mujer concurrió, pero que no ha querido continuar con este seguimiento. En los otros casos sí se firma el consentimiento informado y comenzaría, digamos, este acompañamiento, ¿no? Después las psicólogas o las asistentes sociales elaboran un informe de la situación de la mujer, siempre respetando la confidencialidad, ¿no? Digamos, las personas
que participamos somos estrictamente las necesarias, y hasta inclusive si no es necesario contar con un montón de datos, el área mujer las mantiene reservadas, ¿no? O sea, esto tiene que ver con para no revictimizar. Ese acompañamiento consiste en una escucha con empatía, digamos, sin culpabilizarla, explicándole quizás los medios que tiene a disposición o para hacer una denuncia, o dependiendo de su cobertura médica, qué lugares ella podría asistir, y en ese contexto ir haciendo un seguimiento para acompañar a la mujer en este proceso que puede tener marchas atrás, ¿no? O sea, ella o puede desistir del acompañamiento, o, digamos, en esta problemática muchas veces pasa que quizás se vuelven a arreglar con el agresor, entonces quizás interrumpen el seguimiento y vuelven al tiempo, entonces como seguimiento en ese sentido lo digo, ¿no? Imagino que cada caso debe ser un caso diferente, ¿no es cierto? Con particularidades especiales, cada caso una forma diferente quizás de abordarlo, obviamente siempre con un protocolo, pero cada situación es una situación. Sí, totalmente, y me das pie también para decir que en trenes hay, digamos, como una gran familia ferroviaria, entonces muchas veces está combinada lo que es la violencia doméstica con la laboral, porque, digamos, quizás ambas partes trabajan en la empresa, entonces eso sería que son los casos más difíciles de resolver, porque también el agresor es parte de la compañía, entonces ver cómo se van merituando las distintas acciones, ya sea con cambio de horario, o quizás cambiando a la mujer de lugar, a los efectos, digamos, siempre y cuando ella esté de acuerdo y lo consienta, pero digo, se complica la logística de la diaria, ¿no? Dependiendo inclusive de la área operativa, ¿no? Por lo que tiene que ver con el servicio público. Para terminar un poco con el procedimiento, entonces una vez abordado el caso, dependiendo después, como vos decías, las situaciones de un caso o el otro, pues son todos diferentes, se pone, digamos, en conocimiento a recursos humanos y al Consejo Consultivo para entre todos tratar de consolidar la mejor respuesta posible al caso de la mujer. Yo quiero resaltar que la parte que tiene que ver con la investigación, quizás en estos casos de violencia laboral, donde el agresor forma parte de la empresa, es instruido por la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, recuerdo en algún momento que el comité tuvo que hacer como una especie de intervención a los efectos también de modernizar un poco el procedimiento sumarial ordinario, ¿no? A los efectos de que cuente o empiecen a incorporar una perspectiva de género en el abordaje de la investigación, con foco en el relato de la mujer, ¿no? Digo esto porque muchas veces, como también pasa en las investigaciones de corrupción o irregularidades, es muy difícil llegar a la prueba, entonces siempre se cuenta con un testimonio en la generalidad de los casos, con lo cual es importante darle un abordaje en este sentido, con perspectiva de género, a los efectos de facilitar la parte probatoria, ¿no? Ok, correcto, Marcela. Y en función a todo esto que nos venís contando, quizás también quisiéramos conocer, o creo que a la audiencia le va a interesar, saber cuáles son las acciones concretas que están llevando adelante desde la empresa en materia de género y diversidad. En la práctica, ¿cómo lo están implementando, más allá de lo que nos contaste de todo el tema como tema del protocolo por la denuncia de violencia? ¿Qué otras acciones se están llevando adelante? Sí, mira, la verdad que hace varios años ya que se comenzó a capacitar a las distintas áreas, tengamos en cuenta digamos, el sector de la industria, ¿no? Una industria pesada, fuerte, con mucha preponderancia masculina, con lo cual, digamos, tuvo sus resistencias, por decirlo de alguna manera, al primer momento en que se comenzó a capacitar a la población en cuestiones de género. Se capacitó mucho, se insistió mucho en ese sentido, en la formación. Al día de la fecha se sigue capacitando, pero bueno, a través de la modalidad virtual, por la pandemia, digamos, de público conocimiento. Lo que también estamos haciendo es conversatorios entre el área de integridad y, bueno, y ahora el área de género, a los efectos de tratar de iniciar distintas acciones en conjunto. Una de ellas es, estamos trabajando para poder publicar en la página web de la compañía una nueva solapa que
que tiene que ver con lo que es acceso a la información pública, ¿no? Una solapa donde vamos a colgar información, digamos, de género, con las cuestiones en las cuales ya se ha avanzado y con información útil para la mujer, y distintos otros protocolos internos a los efectos de poder ir mejorando esto que te contaba de las investigaciones y la agilidad a los efectos de la respuesta, ¿no? Gracias, Marcela. Hay un tema que nos parece muy importante, que se está tratando desde hace mucho tiempo, que está sonando en la sociedad y que es de suma relevancia, que es la participación de las mujeres en los directorios. En la charla siguiente van a hablar un poco más en profundidad sobre ese tema, pero no queríamos dejar de preguntarte por la importancia que tiene Trenes con la cantidad de empleados que tiene, la trascendencia, ¿cómo impacta la política de género en el directorio? Sí, bueno, justamente con el cambio de autoridades en diciembre del año pasado, digamos, hubo una renovación de las autoridades. Al día de la fecha, el directorio de Trenes es un directorio compuesto por 3 miembros titulares, de los cuales una de ellas es mujer, Sandra Mayol, con lo cual creo que se está avanzando mucho en ese sentido. Por supuesto que falta un camino muy largo por recorrer a los efectos de la igualdad y la equidad, más que nada en los puestos de poder, ¿no? O los puestos de decisión o de liderazgo, pero creo que este camino ha iniciado y me parece que vamos en el buen sentido, ¿no? O sea, por supuesto que nos gustaría seguir avanzando, pero me parece una buena, digamos, inicio, digamos, que el directorio es la primera mujer en Trenes en conformar el directorio, ¿no? Y de ahí creo que va a ayudar en los escalafones de más abajo, ¿no? O sea, gerentes, subgerentes. Sí, porque realmente también a nivel gerencial estaría faltando complementar la política, incluyendo también mujeres, ¿no? Entonces, bueno, parece interesante que se comience por el directorio. Sí, totalmente. También hay que mencionar los nuevos lineamientos en este sentido, ¿no? Recientemente aprobados por el Ministerio de las Mujeres, o el programa Igualar, ¿no? Digamos, o sea, todos proyectos, lineamientos y guías a los efectos de justamente ir trabajando en lo que vos estás diciendo, ¿no? En la cascada y en los puestos de decisión y liderazgo, con lo cual lo festejo enormemente. Genial, Marcela, muchísimas gracias. Te invitamos entonces a esperar ahora hasta el final, que ya tenemos algunas preguntas para vos, y lo invitamos a Diego Martínez para que se haga visible. Hola, Diego. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Acá te Bueno, pasamos la posta. Hola, Sabrina. Acá está el equipo completo. Hola equipo, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Un muy placer linda, estar juntos. muy Totalmente. linda la presentación, muy interesante lo que nos compartía Marcela. Seguro que después vamos a poder volver durante las Pero vamos a preguntas. profundizar un poco. Sí, sí. A mí me toca presentar a nuestra restante expositora de la jornada. Tenemos con nosotros a María Marta Talice. No es su primera vez en la Comisión de Sector Público. En su oportunidad anterior estuvo hablándonos de su perspectiva de compliance en el sector público, contándonos su experiencia en la institución estatal donde trabaja. Hoy, con su expertise y con una mirada más amplia, ganada sobre todo en su rol como embajador en la Fundación Flor, creo que tiene mucho para decir, y por eso la convocamos nuevamente, por fortuna, en este primer encuentro conjunto con la Comisión de Diversidad, que nos pareció una iniciativa bárbara y estamos muy contentos de compartir espacio las dos comisiones. Así que hago la parte más fría, que es leer su bio, y a continuación le voy a hacer la primera pregunta. María Marta es abogada de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Empresario y formación económico-financiera. Es certificada por el Instituto de Gobernanza de Empresas Privadas y Públicas, el IGEP. Está certificada allí como directora profesional. Además, en el IAE Business School completó el programa de formación directiva. Habitualmente, la hemos visto, participa como oradora y facilitadora en cursos que tienen que ver con gobierno corporativo. En un importante banco público es subgerente titular de cumplimiento normativo,
en la Fundación Flor, es embajadora y además es voluntaria del programa de Empresas para Empresas de Alliance for Integrity, donde comparte espacio, si no me fallan las cuentas, con Sabri, con Marcela y con muchos otros, conmigo y con muchos otros entrenadores más que participan de esa iniciativa tan linda. Así que, Marta, primero de todo, gracias por sumarte y por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es, como saben, súper inspirador tener estas conversaciones con gente con la que admiro y comparto un montón de actividades, así que gracias a ustedes. Sí, Sabri, creo que no está mal si abro en tu nombre y digo que los dos a Marta la queremos mucho y nos parece una profesional espectacular. Somos fans de Marta. Totalmente. Y yo de ustedes, chicos, es mutuo, gracias. La quiero mucho, pero me había olvidado la ventanita del WhatsApp abierto y estaba sonando. La queremos mucho, nos parece bárbaro su impronta profesional y nos encanta todo lo que tiene para compartir hoy con nosotros. Así que te voy a hacer la primera pregunta, que un poco, la verdad es que es retomar de frente a los participantes una conversación que nosotros empezamos a mantener en privado por el mero hecho de que nos gusta y nos interesa, y un poco la preparación de la charla fue una excusa para hablar de algo de lo que igual nos gusta hablar. Entonces ahí, Martu, ¿qué pensás? Cuando decimos, tanto cuando decimos compliance en el sector público, pero ahora cuando decimos diversidad, género, dentro de la agenda de compliance en el sector público, ¿de qué estamos hablando? Digamos, ¿se puede hacer así genéricamente sector público? ¿O hay más de un sector público? ¿O deberíamos mirar dentro de lo que es la organización estatal más de un contexto o tener como referencia distintos tipos de organizaciones? ¿Qué pensás vos ahí? A ver, me parece súper asertiva tu pregunta y me parece que es interesante empezar a pensar que el sector público y diversidad e inclusión son como grandes temas que tienen distintas esferas de tratamiento y distintas aristas. A ver, dentro del sector público primero hay un montón de situaciones que tienen que ver con el Estado central, con las organizaciones centralizadas de ese sector público. No es lo mismo tampoco el sector público nacional que el provincial, que el municipal. Dentro asimismo de esos distintos niveles hay particularidades geográficas. No es lo mismo el sector público de determinadas zonas en relación a las culturas que tienen impronta en las personas que integran esas organizaciones. Y también dentro del sector público tenemos los entes descentralizados, tenemos empresas públicas estatales, tenemos al Estado como regulador, al Estado como legislador, y fundamentalmente en un subyacente en todas esas aristas, el Estado como garante de la igualdad y de los derechos humanos, que es un poco lo que enmarca toda esta conversación que estamos teniendo. O sea, esas distintas particularidades que tienen los distintos subsegmentos, por llamarlo de algún modo, las distintas subespecies dentro de este gran conjunto que es el sector público, manejan y gestionan la diversidad de distintas maneras. Como hacía recién referencia Marcela en su presentación, ella hablaba desde una empresa pública estatal. ¿Y cómo gestiona esta empresa pública estatal la diversidad y la inclusión? Ahora, claramente hay una diferencia cuando el Estado habla, en el sentido de que hace como un actor, la resolución de la IGJ, el 34 y 35 que estuvimos viendo el otro día, y cómo eso impacta de lleno en ciertos tipos societarios. Y también hacía referencia Marcela con el plexo normativo, vos hoy googleás sector público más diversidad y te tira todo el listado de las distintas normativas que se fueron dictando en relación a este tema. Con lo cual, para ligarlo al tema del compliance, me parece que siguiendo el hilo de las normativas, una de las mayores dificultades que yo advierto, o los desafíos, es cómo hacer para que estos cupos, por ejemplo, que se están estableciendo de diversidad y cupos que tienen que ver con ciertos colectivos en particular para ocupar espacios en las organizaciones, es cumplido. ¿Quién lo sigue? ¿Cómo se ocupan? ¿Qué pasa si no se cumple? O sea, si bien la normativa siempre establece el órgano de aplicación de la norma, eso ya lo sabemos, y nos pasa también en el compliance en distintas
situaciones. Lo cierto es que muchas veces esta gran cosa que es el Estado puede perder por ahí la eficacia y la eficiencia que puede darse más rápidamente en una empresa que tiene un tablero de control y un tablero de gestión mucho más a mano. ¿Sabés, Martu, que decías algo que me parecía súper interesante, que era, bueno, vinculemos un poco esto de lo que es la evolución natural que tuvo el sector público y lo diverso que es de todos sus organismos que lo conforman, con compliance. Y yo pienso, eso me llevó a pensar que históricamente el sector privado nutrió de buenas prácticas en materia de compliance al sector público. El sector público, hoy encontramos que hay compliance officers en las empresas de propiedad estatal, e inclusive en áreas del sector público duro. Y llevándolo un poco más al tema que nos convoca, pienso, ¿vos creés que diversidad e inclusión en el sector privado también sirven como un insumo, como nutrición para el sector público? ¿Cómo ves vos esa relación entre lo que es diversidad e inclusión en el sector privado y la recepción que tenga en el público? Yo creo que en temas como compliance y diversidad, inclusión, integridad, son conversaciones que tienen que ser recíprocas, simultáneas, y no solamente con el sector público y privado, sino también con el tercer sector. Creo que para que realmente funcione tiene que haber sinergia entre los distintos sectores, porque necesitan trabajar de manera cooperativa para que funcione. Yo creo que, como vos decías, el sector privado le aportó al sector público muy buenas prácticas en relación a tableros de control, medición, el tema de objetivos estratégicos, el seguimiento. Es muy interesante también ver cómo el Estado tiene que construir también sus tableros siguiendo la línea de la Agenda 2030, por ejemplo. O sea, no es que tampoco el Estado nunca hizo una medición. Me parece que sí, lo que empieza a ver es como una demanda de todas las partes de empezar a hablar un lenguaje en común, de que las empresas y las empresas estatales tengan un lenguaje en común. Creo que eso lo logra muy bien los ODS, creo que ahí hay un lenguaje donde pueden hacer una comunión de intereses y ver qué tanto aporta uno al otro a este gran objetivo, digamos. Sí, déjame que me voy a detener un minuto en algo que decían Marcela y Laura en relación a las mujeres en los lugares de decisión, que ustedes saben que en la Fundación Flor para nosotros este es un tema que siempre nos convoca mucho. Hay un reporte que se cuelga en la página web del Ministerio de Mujeres, hay también reportes que hacen referencia a las métricas sobre la cantidad de mujeres que ocupan lugares de decisión en el sector público. Y lo cierto que si nosotras comparamos esa información con la cantidad de mujeres que ocupan lugares de decisión en las empresas privadas, el Estado nacional y el Estado público está mucho mejor que los privados. En CNB, el 10% de mujeres ocupan lugares de decisión. Y ese número es mejor aún en pymes, donde ocupan el 15% lugares de decisión las mujeres. Entonces me parece que ahí el Estado tiene mucho por hacer desde el punto de vista del regulador, porque de hecho Marcela hace referencia a los lineamientos de las EPES, también el Banco Central sacó hace poco lineamientos vinculados a diversidad e inclusión en términos de gobierno societario, ya la Superintendencia de Seguros venía trabajando el tema, y como te digo, en este rol que tiene el Estado de su faz reguladora, no sé si me estoy repitiendo, pero lo que quiero decir es la importancia que tiene en el sector público la atracción para que en el sector privado esto suceda y se convierta en realidad. Creo que en ese sentido las empresas tienen todavía un largo camino por recorrer. Bien, ahí esa sinergia se puede ver claramente con esto último que vos comentás. Lo que me lleva a pensar también en el impacto que puede tener no gestionar los temas de diversidad e inclusión, tanto en un sector como en el otro, tanto en los lugares de toma de decisión. Hablamos, al principio vos mencionaste que mapeabas lo que salía en los medios de comunicación respecto de diversidad, sector público y demás, y salían un sinfín de cosas, quizás porque diversidad e inclusión es mucho más, más que género, pero me parece que el riesgo de no gestionar la diversidad en los lugares de toma de decisión o en los órganos en general puede tener consecuencias
¿Cómo lo ves vos eso? ¿Coincidís? Sí, sí, absolutamente. No solamente coincido, sino que te digo lo siguiente, que en base recoge lo que charlábamos, como decía Diego, en nuestras conversaciones previas. Yo creo que la diversidad y la inclusión y la igualdad para el sector público, ya lo sabemos, es una cuestión de Estado, es un tema de derechos humanos y es mandatorio, o sea, no puede no hacerlo. El sector privado todavía puede elegir cómo generar esa gestión y qué tanto quiere involucrarse en esa agenda. Ahora, lo cierto es que de cara a lo que está sucediendo en este contexto, en esta coyuntura, parecería que para que una empresa sea viable en el tiempo, sea sostenible, no trabajar estos puntos, como son la diversidad y la inclusión, no parecerían ser buen negocio. Les voy a dar un ejemplo. A ver, en términos de lo que para mí representa la falta de diversidad en el sector público, puede traducirse en un servicio deficiente, en una normativa incompleta o en una asistencia inconducente. Yo recuerdo que hace un tiempo había unos memes de un gobierno, no voy a decir cuál, que sacó unos QR y decía debajo, si te sentís en situación de desamparo o no tenés dónde vivir o no sé qué, comunícate al QR. Como asumiendo que la persona que está viviendo en la calle tiene un celular, un smartphone, sabe lo que es un QR y sabe cómo opera. Entonces eso habla de la falta de perspectiva de quienes construyeron esa comunicación. Eso es sector público, y eso tiene que ver con que afecta a los derechos de las personas. En términos de sector privado, hace poquitito salió una publicidad que levantaron mucho en Twitter y que hubo mucho lío con una mopa, no vamos a decir cuál, y una publicidad que parecía anacrónica y que fue muy cuestionada por su falta de perspectiva de género. En términos de negocio, el impacto es para esa compañía, ¿sí? Entonces, es esa compañía la que puede elegir si quiere gestionar o no la diversidad. Lo que va a suceder a largo plazo es que puede ver rescindidas sus ventas y que incluso a largo plazo pueda perder incluso hasta proveedores que no quieran vincularse con esa marca. De modo que cualquiera sea la situación, nosotras creemos que gestionar la diversidad y gestionar la inclusión es parte subyacente de todos los sectores, porque también sucede en el tercer sector. Y lo que sí advertimos, y yo no sé, acá si me estoy adelantando alguna pregunta que por ahí tenían en este sentido, es que hay una dificultad que es conjunta y que es para todos por igual, que es los prejuicios y los sesgos inconscientes. Esta es una temática que atraviesa a cualquier sector, que atraviesa cualquier geografía, que atraviesa cualquier estamento del sector público que estemos hablando, y también de cualquier compañía, privada, pública, pyme, más chica, más grande, con participación estatal, una asociación civil, no importa. Todos somos personas que componemos esas organizaciones y que estamos atravesados por paradigmas culturales que marcan y que definen qué entendemos nosotros como valioso y a qué le damos nosotros esta cierta validez. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar, en esa responsabilidad a la que estamos llamados de desarmar y desandar los prejuicios para poder realmente generar inclusión y diversidad en nuestras organizaciones y en la sociedad en general. Sobre eso te quería preguntar algo más. No puedo dejar de pensar cuando hablas de los prejuicios y los sesgos, que ahí, digamos, no es que necesariamente haya maldad o ganas de hacer las cosas mal, sino que, digo, estamos en un momento en el que todos estamos aprendiendo y todos cometemos errores y todos tenemos, muchos nos damos cuenta de que alguna actitud que en algún momento tuvimos o todavía tenemos, afecta por ahí, no sé si directamente la igualdad, pero las posibilidades de tener una construcción realmente igualitaria. Si todos aprendemos, y como se suele decir ahora, se usa mucho el vocablo de construirse y no es casualidad, digamos, o sea, en el caso de
de los varones se usa mucho la idea de que hay que deconstruirse o hay que aprender algunas cosas de nuevo. Entonces, no necesariamente es todo porque uno es malo, sino porque uno No. algunas cosas tiene que corregir esos sesgos, esos prejuicios que los traes de antes y de Claro, otros. es que en realidad el prejuicio no está asociado a los valores morales, sino que están asociados a una construcción social sobre determinada situación puntual. Por ejemplo, los juegos, la educación, los roles que le fueron asignados a la sociedad, en la sociedad a las personas. eh, digamos que la deconstrucción tiene que ver con un reaprendizaje de todos nosotros y de conversaciones que nos tocan y nos llegan a todos nosotros. Yo la realidad es que todo esto no lo había vivido hasta que no fui madre, Diego. Nunca me había planteado esta situación y me pasó porque un día me encontré con que parecía que mi marido no tenía la misma libertad ni el mismo derecho que yo a maternar con sus hijos. Entonces, a partir de ahí es que yo digo, acá hay algo que no me gustaría validar y seguir reproduciendo. Y me parece que pasa desde ahí, o sea, no es un tema de maldad, no es que quienes discriminamos, porque yo también lo hago, y también muchas veces soy también prisionera de mis propios prejuicios y tengo que vencer mis propias limitaciones, lo hacemos por maldad. Muchas veces lo haces porque nunca conociste algo distinto, o porque nunca tuviste... Me tocó hacer esta semana el curso de formación sobre la ley Micaela para funcionarios públicos. Es excelente. Tenemos acceso ahí, hay un video que yo les recomiendo, está en YouTube, que es fantástico, del colectivo de Ovejas Negras, que hace referencia a lo que sucede cuando nosotros miramos desde el prejuicio al otro, que le puede costar incluso al otro sin quererlo la vida. Es un diagnóstico que tiene que ver con tratamiento médico, de cómo el personal médico se acerca a las personas y qué sucede cuando esta persona que está del otro lado es distinto a lo que soy yo. Y desde ese lugar reflexionar cómo podemos nosotros en las conversaciones cotidianas corrernos del paradigma o del sesgo de confirmación y repreguntar, ¿es esta la única forma? ¿Es esta la mejor manera? ¿Es esto como lo vería un otro que no soy yo? Porque nosotros vemos no la realidad como es, sino la realidad como somos. Y esa realidad es tan distinta como personas las estén mirando. Entonces, lo mejor que podemos hacer, sobre todo si trabajamos en compliance, sobre todo si trabajamos en términos de diversidad e inclusión, es preguntarnos permanentemente si lo que nosotros estamos viendo es lo que otros también ven. ¿Puedo saber una cosa más vinculada con esto que estabas diciendo? En realidad, más o menos vinculada, pero lo pensé mientras hablabas, que es que algo que nos está pasando en este último tiempo, lo pensé cuando dijiste lo de la licencia y las posibilidades de tener tiempo con la familia y con los hijos de los hombres y las mujeres en el trabajo. Y lo pensé sobre todo porque en este contexto particular, nosotros en la previa, antes de que empezara la charla, estábamos conversando cuántas veces vas a la oficina, qué día te toca en la oficina, qué día te toca desde casa. La verdad es que el día que vos estás en la oficina, en general tus hijos también van a estar en casa, y el día que vos estás en casa, tus hijos están en casa, pero vos estás conectado con la oficina, y eso, no sé si nos igualó, pero en algún punto en términos de posibilidad de rendimiento, nos afecta a los dos integrantes de la pareja, los que vivimos juntos, los que tenemos hijos y vivimos juntos el mamá y la papá, el mamá la mamá y el papá, o los que tienen a los hijos boyando de la casa de la mamá a la casa del papá. Entonces, ahí hay como una realidad en la que la pandemia se metió e incidió de vuelta sobre el reparto de las tareas del hogar y el balance tiempo en casa y tiempo profesional. Digamos, por lo menos en lo que vos conocés, lo que has hablado con colegas, lo que conversaste en Flor, ¿cómo ves
¿cómo ves el abordaje del sector público de eso? Si se le hace más fácil o más difícil a sus trabajadores y trabajadoras, si impacta de tal manera que hace que el reparto tienda a ser más equitativo, o al revés, otra vez está la mujer orquesta, digamos, haciéndose cargo de sus responsabilidades en el trabajo y también en la casa. Uf, qué complejo contestar todo eso, porque la realidad es que voy a tratar de ir por partes. Me parece que en la pandemia, y lo dicen las cifras, el grupo más vulnerado sigue siendo el de las mujeres. Las diferencias y las desigualdades se hacen aún más profundas en este tipo de contextos. Claramente no estoy opinando desde mi lugar, pero sí soy consciente de que mi realidad no es la de muchísimas mujeres, sobre todo en el interior, en un montón de lugares donde ni siquiera tienen acceso a internet, y un montón de otras situaciones que esas asimetrías se pusieron completamente sobre la palestra con el tema de la pandemia, ni hablar en temas de educación. No me voy a meter en eso porque no nos convoca hoy, pero es un tema que para mí sin dudas amerita otro encuentro. Y en cuanto a las mujeres y el reacomodamiento de tareas, también hay todo un tema en las familias monoparentales, en familias que no son las tradicionales, por llamarlas de algún modo. No sé, seguramente eso no es correcto, y un especialista en género me diría que no se dice así, pero no sé cómo se dice. Pero lo que sí te voy a decir, y en este sentido es una conversación que a mí me ocupa mucho con mis amigas y con las personas que me rodean, es que hay muchas mujeres que deciden seguir siendo las mujeres orquestas. Y ahí me parece que también hay una conversación que está pendiente de, sin duda, como vos decís, Diego, en todo lo que tiene que ver con diversidad y con inclusión, los hombres son fundamentales, porque esto es a la par, si no, no es. O sea, nos salvamos todos juntos o no nos salvamos. En esto ustedes tienen un rol fundamental, porque son quienes ocupan todavía los lugares de decisión, porque son quienes llevan hoy la voz a los lugares a donde las cosas se deciden y se hacen, y dependemos de ustedes para que nuestra voz llegue a esos espacios donde todavía no estamos. Y también son ustedes quienes deberían empezar a reclamar el derecho que tienen de disfrutar de sus hijos y de disfrutar de sus espacios de familia y de sus licencias. Me parece que justamente igualar tiene que ver con la posibilidad de que ambos disfruten de esa coparentalidad, porque la realidad es que los hijos son de ambos, y lo que muchas veces sucede es que hay empresas, eso no es tan frecuente en el sector público. En ese sentido, el sector público lo tiene mucho más resuelto, el tema de licencias, pero en las empresas privadas no funciona del mismo modo. Y en las empresas privadas tampoco funciona del mismo modo las libertades que tienen las mujeres para poder lactar, para poder tener espacios de comodidad, y que son acciones que pueden ser tomadas sin demasiado costo, pero pensando en las necesidades y en facilitar ciertas situaciones que nos atañen a todos. Me parece que en ese sentido el liderazgo responsable habla de eso, ¿no? De ponernos en el lugar del otro y ver qué cosas y qué acciones podemos generar para que, como se dice generalmente, si la diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Bien, si me permitís, quiero hacerle una a Martu, todavía tenemos unos minutos, que me dispara de todo esto que está diciendo, vinculándolo con algunos de los pasajes de nuestra charla. Vos decís que sector público tiene este deber público de tratar el tema, el riesgo de no gestionarlo es altísimo. Entonces, eso me lleva a pensar, ok, ¿cómo juega el compliance en sector público con esto de llevar al siguiente nivel, a los desafíos que vos marcaste, la identificación de los sesgos inconscientes, poder detectar cuáles son las conductas que nos alejan de ese ideal al que queremos llegar? ¿Cómo puede el sector público, qué herramientas podría tener hoy o en el futuro para poder ir por ese camino y que el compliance acompañe, si es que vos considerás que compliance puede acompañar en ese camino? Para mí es fundamental el acompañamiento de compliance en términos de diversidad y de integridad y de inclusión, porque hacen a la integridad de la compañía. Y entenderla como un todo. O sea, integridad no es solamente la lucha anticorrupción o la 27.401. Integridad es qué hacemos con las personas que trabajan en esta compañía, cómo las tratamos,
qué tipo de relación tenemos con nuestros proveedores, quiénes son nuestros proveedores. O sea, en ese sentido me parece que compliance es un buen articulador de las distintas situaciones. Sí creo que hay un desafío, creo que de esto ya habló Marce Gijena un poco, y yo me pongo un poco a pensar hacia adelante, y creo que el mayor desafío que van a tener los compliance officers del sector público y del sector privado tiene que ver con el convenio 190 de OIT y la recomendación 206, con esta normativa internacional que si bien todavía no es de aplicación obligatoria, ya tiene media sanción en nuestro país, y seguramente en Dios, mediante a lo largo de este año o en los próximos meses lo estaremos viendo, y ahí hay un desafío enorme. Te interrumpo, porque me acuerdo que lo conversamos en la previa, y yo te lo estaba por preguntar y vos te adelantás y lo mencionás. A mí me gustaría que, para que el público lo conozca, si podés en 2 palabritas decir qué implica esa norma y qué impacto puede tener sobre las organizaciones argentinas, estaría muy bueno, yo creo que valdría la pena. Dale, lo hago como 3 puntos, pero los que estén en tema no dejen de profundizar y de buscar. Hay un montón de material en la página web, han existido webinars este año a lo largo del año con personas muy formadas en el tema y que pueden aportarles una visión más rica. Lo que yo les digo es lo siguiente: el convenio 190 OIT viene a ser una normativa internacional que, a partir de la ratificación y la puesta en vigencia, básicamente lo que va a hacer es definir acoso y violencia de una forma única y para todos por igual, para sector público, para sector privado, y lo que va a empezar a tratar, y lo que trata, es el tema de la jurisdicción, por ejemplo, donde vos tenés que garantizar un espacio de trabajo libre de violencias y libre de acosos, no solamente dónde trabajás, sino en el trayecto en el que te movés, además en temas que tienen que ver con que no tiene que ser más de una vez, con una única vez ya se configura la violencia o el acoso. Y después me parece que sería interesante que empiecen a mirar, si bien este aterrizaje a la legislación de cada país se hace de manera individual, en la recomendación 206 hay una serie de lineamientos que pueden ser tenidos en cuenta para la implementación de esta normativa. Y la realidad es que en términos laborales, todo lo que tiene que ver con violencia, acoso, fíjense cómo Marcela tan generosamente nos contó cómo es el protocolo que tienen en su empresa, empieza a ser algo que se empieza a ver en el compliance, empieza a ser parte de los códigos de conducta, empiezan a aparecer los procedimientos de las denuncias. Tenemos que tener en cuenta también el tema de si hay personas que estén involucradas en ese procedimiento, que estén libres de sesgos, para que después no sigamos replicando o de alguna manera revictimizando a las personas. No quiero irme mucho más por las ramas porque sé que estamos cortos de tiempo, pero les digo, no dejen de leer la recomendación 206, porque si estás viendo de cambiar el código de ética como compliance officer, o estás viendo de por dónde vienen las prácticas y hacia dónde pueden llegar a aparecer las dificultades, me parece que, así como se siguen otras guías internacionales, esta me parece que es una que hay que tenerla en el radar. Yo lo que estoy haciendo es, ahora, para que Bianca, si lo quiere poner en el chat para consumo de nuestros participantes, les estoy poniendo los links oficiales a la página de la OIT, de la 190 y de la 206, por si alguien tiene interés en profundizar en esto, ya que lo mencionó Martu. Muchísimas gracias. Bianca, que es como la moderadora oficial, seguramente los podrá compartir a medida que los pasamos, y es un recurso que les queda. Y siendo que son las 6, y si vos no tenés objeciones, Sabri, vamos a agradecerle mucho a Martu este tiempo que compartió con nosotros, y vamos a llamar de vuelta a Laura. Gracias. Y para que Gracias, Martu. A ustedes. Un placer como siempre escucharte, ¿eh? No. Gracias, Marta. Espectacular Placer. todo. Diego, Sabrina, excelente.
Te queremos, Marta, nosotras también, ¿eh? Sí, también te queremos. Y ya ustedes, chicas, No nos podíamos meter. con ustedes comparto Women in Compliance. Así es. Obvio. Ahí estamos todas. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas que tenemos del público, y la primera va a ser para Marcela. Nos preguntan cuál es la participación de las trabajadoras en el sindicato. Yo voy a agregar en qué participa el sindicato en todo esto, porque creo que habíamos charlado un poco, Marce, antes, que el sindicato también tenía una participación bastante activa en todas estas cuestiones, ¿no? Y así es, tengo conocimiento, quiero aclarar que el sindicato, digamos, es una organización diferenciada de trenes argentinos, digamos, como sindicato con personería jurídica diferenciada, ¿no? Más allá de eso, sí tengo conocimiento que los distintos sindicatos han empezado también a trabajar en estas cuestiones de género desde sus, digamos, con distintas áreas. De hecho, hay un sindicato, la unión de, digamos, de unión, perdón, de personal jerárquico ferroviario, donde la secretaria es una mujer, y no tengo los números por ser otra institución distinta a la empresa, pero sí sé que están trabajando bastante en estas cuestiones, creo que a la par de todo lo que es quizás, o cómo se fue avanzando en el sector público o las empresas privadas, ¿no? O sea, estar actualizando en esa cuestión. Perfecto. Yo tengo otra pregunta para Marcela, que nos hace Julio, y dice que, bueno, que describiste cuáles eran las políticas en materia de, o sea, extendidas a afectación de pasajeros, ¿y se hace lo propio respecto de proveedores, concesionarios o contratistas? Sí, también podría suceder que el protocolo lo dispare a alguna proveedora que haya sufrido violencia de género por parte de algún empleado de la compañía. De la misma manera, digamos, constituye violencia institucional, o sea, usuarios del ferrocarril, digamos, en sentido literal de la palabra, que se toman el tren, o también como proveedores o terceras partes relacionadas, en los casos que hayan sufrido un acto de violencia de género por parte de alguna persona de trenes, ¿no? Ok, y continúo con vos, Marta, así después podemos pasar a Marta. De la plantilla total, también nos están preguntando, de la plantilla total, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que se desempeñan en Trenes Argentinos Operaciones? Si nos puedes hablar un poquito de números. Sí, del porcentaje total, el 13% somos mujeres, de los cuales el 17%, quizás acá es un poquito más alto, en cargos jerárquicos versus 83% hombres. Con lo cual, como vemos, digamos, falta avanzar bastante, ¿no? En cuestiones de equidad e igualdad. Pero bueno, tengo la esperanza con todos los instrumentos, con los nuevos instrumentos y con las nuevas políticas de seguir avanzando en esta línea, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. No sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta de las que están apareciendo ahí para Marta. Sí, acá Julio Fonrush hace una mención a los entes públicos no estatales. Hablábamos recién de sindicatos y me parece que está buena porque dice, entes públicos no estatales no integran la administración pública, pero ejecutan una función administrativa según ley. Entonces, ¿entienden la necesidad de que tales entidades, que tienen algunos reglamentos de hace más de 30 años, necesariamente adopten políticas similares? Por ejemplo, colegios profesionales. Martu, ¿qué pensás vos de entes públicos no estatales? Sí, sin dudas. Yo, como decía en algún momento de la conversación, me parece que esto va más allá del sector público y sector privado, es toda la sociedad, cualquier organización, no importa el tipo societario. Y en los consejos profesionales más aún, más del 60% de los egresados son mujeres, más del 60% se doctoró, tenemos mejores promedios y mejores logros académicos, y claramente tenemos que ocupar espacios de decisión. En ese sentido, por ejemplo, el Consejo de Ciencias Económicas tiene en la actualidad presidente y vicepresidente de género femenino, y ojalá sean más los espacios en donde eso se vea. En algunos me parece que es urgente el tema del porcentaje de mujeres en los decanatos de las facultades, en espacios de decisión donde históricamente no han habido mujeres.
Y hace poco, cuando fue la lamentable pérdida de Ruth Bader, no sé cómo es el apellido, no me sale nunca en inglés, soy muy mala. A ella le preguntaban en una entrevista cuándo iban a ser suficiente la cantidad de mujeres en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ella decía, hasta que sean todas mujeres, porque mientras fueron todos hombres nadie lo cuestionó, así que vamos a insistir hasta ahí. Y creo que los consejos profesionales también son parte de esa lógica. ¿Die, querés avanzar vos? Agrego una más antes de pasarle de vuelta la posta a Lau y a Fer, de las que veo acá, por ahí por si ellas después quieren hacer alguna más. Yo voy a tomar una que hace Francisco Yang, adaptándolo un poquito por ahí, es un poco larga y me va a ser difícil de leerla textual, Francisco, pero la trato de adaptar en función de lo que comentó Martu, y se la hago primero a Martu y dejo abierta la posibilidad de que Marce, si quiere, también agregue algo, ¿no? Él dice, los sesgos pueden desviar el proceso decisorio, ¿no? Eso es una posibilidad. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar para entender esos sesgos y para lidiar con ellos? Es la pregunta que te hago, adaptando un poco la de Francisco. ¿Vos qué pensás, Martu? ¿Cómo podemos lidiar con los sesgos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Y a partir del reconocimiento y la visibilización de ese posible grupo homogéneo, de ese posible equipo muy, muy identificado desde lo profesional, desde el género, desde la rango de edad, desde la formación, empezar a pensar, bueno, si no sería conveniente empezar a incorporar otras personas con otras cualidades, con otros talentos que permitan innovar, que permitan crear. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿estamos o no estamos en un equipo diverso? O sea, si yo saco una foto, ¿qué dice esa foto? Porque no es muy difícil, no es muy distinto. Digo, si son todos iguales, viven todos más o menos en el mismo country, todos fueron al mismo colegio, estudiaron las mismas facultades, y es poco probable que haya diversidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es esto y después preguntarnos, ¿es lo mejor que queremos? ¿En qué tiempo queremos lograrlo? Porque tampoco es un proceso que se haga de un día para el otro, todo proceso cultural lleva su tiempo. Este tipo de cuestiones, sobre todo como decía Marce, para que no generen resistencia, tienen que ser acompañados por la organización, pero como en el compliance tiene que haber un tone from the top. Entonces, si el tone from the top decide hacer de la inclusión y de la diversidad un tema en agenda, ya está, se termina la discusión, se gestiona. Y para gestionarlo hay múltiples alternativas. Después, en todo caso, Francisco, si querés lo podemos seguir por privado, pero tenés desde tests que están online y que son gratuitos para ver si tenés un sesgo, si es de discriminación racial, de edad, de formación, o sea, hay miles de formas. Vos sabés que, Marta, chicas, avanzo con algo que me parece que podrían responder las dos chicas, la pregunta de Diego Grau, y me parece que linkea mucho con lo que vos decís, conecta perfectamente con lo que vos decís, porque Diego nos pregunta si el compliance puede aportar en los procesos de selección de personal, reclutamiento y clasificación de requisitos en recursos humanos, si puede aportar algo para evitar lo que son interpretaciones, para capacitar en la toma de decisiones, para que las decisiones puedan ser imparciales o íntegras. Y me parece que cruza mucho con lo que vos venías diciendo, ¿no? No sé, Marce, Marce, ¿cómo ves? ¿cómo? No sé si quiere responderla Marce. Me parece que sí, coincido, digamos, con lo que dijo Marta en cuanto a la pregunta anterior, a los efectos de la identificación. Y después, creo que hay que prestar atención a los números, ¿no? Digo, entonces, en cuanto a las diferencias, yendo un poco a la toma de lo que es la selección de personal, ¿no? Digamos, las diferencias existen y las estadísticas lo marcan, entonces me parece que hay que prestar atención a eso, y darle la importancia que se merecen, y no tomarlo como un avasallamiento quizás en contra de los varones o de los hombres, pero me parece que es necesario quizás intervenir específicamente con herramientas como de tipo de cupo, por lo menos hasta que la cancha esté equilibrada, ¿no? Entonces, y una vez equilibrada, bueno, sí, digamos, dejarlas de lado porque no, digamos, no fueron realizadas para que se mantengan en el tiempo.
Entonces, en ese sentido me parece que compliance sí puede ayudar a recursos humanos, que quizás es el área con la competencia específica, a los efectos de no perder el rumbo en este sentido y alinear la política de recursos humanos con el tone from the top del management que está queriendo gestionar una política de diversidad y de género y hacerla realidad. O sea, hay muchas herramientas, pero hay que decirlo, me parece. O sea, una de las herramientas más importantes y efectivas es el cupo. Entonces, insisto, no es para siempre, pero bueno, hasta que la cancha esté equilibrada es necesaria, y además muchas otras, ¿no? Como por ejemplo la licencia por paternidad o las cuestiones de cuidado, un equilibrio entre lo laboral y el cuidado de la familia, ¿no? O sea, replantear un montón de cuestiones que ya las tenemos aprendidas, inclusive para las mujeres, ¿no? No estamos exentas de los sesgos. Entonces, tomar en consideración todo y ir abordando la problemática de estos distintos enfoques, no de un solo enfoque unidireccional, sino multidireccional. Gracias, Marcela. Siguiendo el tema de los sesgos, me gustaría traer la pregunta de Luis Echenique, que es para las dos, para Marto y para Marce. Uno de los aspectos a considerar, nos dice Luis, es el tema de la remuneración, que en el sector privado se calcula en un 25% igual tarea. Sí, acá yo aclaro que depende, ¿no?, de qué parte de la pirámide nos pongamos, no es lo mismo a nivel gerencial que más abajo, que en el medio, que arriba de todo. ¿Hay algún indicador en el sector público o empresas públicas también sobre este tema de las diferencias salariales? La verdad, no sé vos, Marta, si conocés, yo en lo personal no conozco, pero me arriesgo a decir que quizás en el sector público la cuestión está más regularizada con sindicatos o con distintas categorizaciones que no hay diferenciación por género. Lo digo porque son, digamos, categorías, la categoría de subgerente, la categoría, y es así, y no se modifica. Puede quizás haber alguna cuestión adicional de viáticos que pueda hacer a la cuestión, o digamos, o de deducciones en cuanto a ganancias, pero no por, quizás como sí lo he visto un poco más en el sector privado, donde se podía modificar, digamos. O sea, acá los sindicatos tienen una participación importante, con lo cual no, la verdad es que no lo he visto, o sea, lo veo más estandarizado en ese sentido. Sí, para complementar, coincido con lo que estaba diciendo Marcela, pero me parece que también hay un tema de brecha de género en cuanto al acceso, como decías vos, Laura, de esta pirámide, ¿no? De cómo medimos la brecha, porque si en realidad hacemos sobre el total de la torta y comparamos, me parece que ahí es donde se da la brecha, porque al ocupar menores lugares de decisión, que generalmente están mejor remunerados, entonces en realidad es ahí a donde por ahí podemos hacer un análisis más rico, porque todos creemos y estamos convencidos de que por igual tarea tenemos la misma remuneración. Posiblemente eso no lo discutamos, porque como decía Marcela, la categoría es la categoría, y la categoría te la determina el convenio colectivo de trabajo. Sí hay algo que sirve y que es muy tangible, que es hagámoslo sobre el total de la torta de remuneraciones, y va a saltar la brecha, porque es básicamente las mejores remuneraciones están en las mejores posiciones, y ahí es donde no estamos llegando. Me gustaría hacerle una pregunta a Marcela, que nos está acompañando también Marcela Loyola desde Chile, y tiene esta pregunta. Dice, dentro de la política implementada en ferrocarriles, ¿existe una propuesta de capacitación o formación para comunicar dicha política a usuarios? ¿Y cómo gestionan la retroalimentación desde usuarios a empleados? Y nos agradece por el encuentro. Sí, nosotros estamos capacitando lo que tiene que ver con el personal de la empresa, puertas adentro, y comunicando y difundiendo. Puertas afuera, también se han hecho actividades, digamos, con la comunidad, dependiendo de los municipios, pero también acá ya también entra en juego lo que es el Ministerio de Transporte, ¿no? El Ministerio, en la órbita en la cual nosotros estamos incorporados, y ya las políticas quizás de transporte, no solo transporte ferroviario, sino de transporte en general,
acá, digamos, empieza o entra en juego la participación del ministerio, y digamos, son todas las campañas que se conocen públicamente, desde el 144, el acoso en el transporte público, no solo ferroviario, como tiene otro impacto que también abarca colectivos, o la vía pública, el subte, digamos, la concientización y la comunicación ya es a nivel de ministerio, o sea, que excede nuestro ámbito de competencia. Diego, Sabri, ¿quieren continuar con alguna? Mientras los escuchamos, vi que apareció una nueva de Juan Rusail que yo agregaría. No tenía ninguna más, pero tomo la de Juan. No, él no aclara hacia quién se dirige y yo la tiro abierta, tanto para Marce como para Martu, si alguno la quiere tomar. La leo textual. Más allá del tema cultural, ¿qué riesgos ustedes suponen se percibe en el sector privado el dar más participación en los ámbitos de decisión a la mujer? Como riesgo ninguno. Conociéndolo a Juan, que sé que pregunta de buena fe, me atrevo a interpretarlo. Él lo puede aclarar igual con una nueva pregunta, pero por ahí, cuando dijo riesgo, quiso decir resistencias por parte de los que toman decisiones, digamos, o qué factores explican la resistencia. No creo que Juan piense que hay un riesgo en que la mujer participe, más bien que puede llegar a haber alguna resistencia o que algún decision maker lo vea como un riesgo. Lo pregunto de esta manera y en todo Yo caso... lo voy a Juan te da la contestar. razón, Diego. Yo Juan lo voy dice, a contestar. exacto. Yo lo voy a contestar. Básicamente debatimos poder, Diego. Cuando discutimos un lugar en la mesa de decisión, lo que estamos pidiendo es tener más poder, tener la capacidad de transformar las organizaciones en las que operamos y en las que transformamos. Ahora, la realidad es que uno podría entender eso como un paradigma competitivo y también podría percibirlo o concebirlo desde una visión mucho más colaborativa, ¿no? Y cooperativa. Yo creo que cuando somos más los que analizamos una problemática y somos más diversos y tenemos distintas formaciones y venimos de distintos bagajes culturales y sociales y educativos, las decisiones que tomamos son mucho más ricas. Estoy convencida de eso. Y si algún director está muy aferrado a su silla y no quiere dejarla y no tiene ganas de compartirla, me parece que otros grupos de interés deberían pedir que ese cambio se genere. Creo que en ese sentido depende de todos nosotros, que estas empresas operan en un entorno, que no son ajenas a los grupos de interés que de algún modo la componen, y sí creemos en la Fundación que todos somos responsables del lugar que ocupamos. Todos lideramos algo, lideramos nuestra familia, lideramos nuestra empresa, lideramos nuestro sector, lideramos otros equipos, y desde ese lugar de liderazgo, y también se dijo mucho en el coloquio de IDEA, tenemos que hacernos responsables de ese liderazgo y tenemos que hacerlo inclusivo y diverso. Y ese compromiso depende exclusivamente de nosotros. Ni necesitamos políticas y procedimientos, o sea, sí las necesitamos, pero lo que digo que para vos empujar la duda y para generar la conversación y para que empezar a que esto suceda, está bueno tener las políticas, porque si no se va a malinterpretar lo que quiero decir, está bueno tener las políticas y los procedimientos y las herramientas normativas, pero nosotros desde nuestro metro cuadrado, como vos sabés, Diego, que a mí me gusta decir, podemos hacer que eso genere cambios inmediatos y están a nuestro alcance, y tiene que ver con esto, con el almuerzo, con compartir con compañeros, con conversaciones que muchas veces son difíciles, pero que sin duda son necesarias. Así que para mí, espero haber respondido la pregunta de Juan, y les agradezco de nuevo este espacio para poder compartir con ustedes este tema que está sobre la mesa y que está buenísimo que se mire desde la transversalidad del compliance. Gracias Marta. Yo tengo una última pregunta para Marcela, y no sé si Lau después va a querer cerrar con algo más.
Acá lo que nos pregunta Julio es si le imponen ustedes a los proveedores adoptar las mismas políticas que llevan ustedes internamente. Si utilizan estas mismas políticas en materia de diversidad, ¿no es cierto? Entiendo que está consultando. No, en realidad no. Lo que es distinto a lo que está establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en cuanto a los proveedores que quieran contratar con el Estado Nacional. Que digamos, no es solo una cuestión de género, sino más bien una cuestión de integridad, un programa de integridad en términos generales, ¿no? Programa de integridad, con los elementos obligatorios de ese programa. En ese contexto, no sé si por ahí quizás viene, no en cuanto a política de género como obligación, pero dependiendo de la contratación, sí los proveedores en virtud de esta ley están obligados a contar con un programa de integridad para determinadas contrataciones por determinados montos, ¿no? Porque dentro, digamos, del programa de integridad está contemplada la política de género, ¿no es cierto? ¿Lo tienen contemplado como una política? Sí, está contemplado como política y está, digamos, plasmado en lo que es el Código de Ética y Conducta de la compañía, pero creo que más allá de nuestro código en particular, digamos, los códigos de las empresas más o menos tienden a tener los mismos principios y las mismas políticas, con lo cual no creo que haya algún código que no vaya en este sentido, en el sentido de la igualdad y el respeto de la diversidad. Quizás no tenga la palabra expresamente, pero sí hace referencia a un principio de igualdad, ¿no? Gracias Marcela. Gracias, Marce. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad, ya que la tenemos a Marta acá, que es embajadora de Fundación Flor, para contarles que tenemos recién cerradito un acuerdo con Fundación Flor para nuestras asociadas, con un descuento interesante para hacer el MED. Y además las egresadas MED tienen un descuento para hacer nuestro SEC. Así que bueno, si querés en 2 palabritas, Martu, contarnos qué es el MED, para que, bueno, las asociadas que están presentes y las no asociadas se incentiven y se asocien y Dale, puedan sería disfrutar buenísimo. de ese programa. Gracias, Laura. Excelente esa alianza, me parece súper interesante. Mujeres en Decisión, que es el nombre del programa, MED, para quienes siguen el hashtag, es una formación de gobierno corporativo con perspectiva de género. Son encuentros que se producen con los mejores profesionales y con mucha trayectoria, tanto académica como práctica, que te llevan en un recorrido que empieza siendo el anclaje teórico de cuáles son los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para ocupar una mesa de decisión, pero que también te llevan y te atraviesan transformacionalmente desde lo personal, porque hay un montón de módulos que tienen que ver con soft skills o con habilidades blandas, que complementan el anclaje teórico que se hace con estas habilidades más duras, desde finanzas, riesgos, estrategia, recursos humanos, tributario, para poder tener en cuenta cuáles son las responsabilidades que tiene una mujer que ocupa un espacio de decisión, y después todo este set, te decía, de clases que están más vinculadas con habilidades blandas, que pueden ser desde oratoria hasta marca personal, estrategia, negociación. Así que se los recomiendo, para mí fue un antes y un después. Soy camada número 6, hoy van por la 18 y aparecieron las MED online, así que no dejen de hacerlo. Y ojalá en algún futuro no lejano tengamos un MED para hombres, o con algún otro nombre, porque como les decía durante la charla, para mí esto es juntos y a la par, de manera colaborativa, y sin duda los hombres juegan en esto un rol muy interesante y muy importante, así que ojalá no pase tiempo hasta que esto suceda, que sea pronto. Gracias, Laura. Bien. No, a vos, Marta, así que bueno, tenemos un combo perfecto, ¿no? El SEC y el MED. Claro, porque es el gobierno corporativo y después toda la especialización en compliance, así que imposible no hacerlo. Lau, Martu, ahí Bianca puso el link de la Fundación Flor para los que quieran consultar. Muchísimas gracias, y si no, seguramente les dejarán a mano mi mail, estoy a disposición, y ojalá sean muchas las empresas que empiecen a entender el valor que agrega la diversidad y la inclusión, y cómo esto que estamos charlando se puede llevar a la práctica con medidas fáciles
y en el sentido de que no son grandes programas, no es una cosa súper, es tomar la decisión de hacerlo, mapear cómo lo hacemos y empezar. Esto arranca hoy, de esto se trata. Así es. Bueno, tenemos felicitaciones en el chat, Sabri, Diego, Fer. ¿Algo más para cerrar? Si les No parece. sé si quieren cerrar, Diego y Sabri. Bueno, yo solamente quería agradecerles la participación a las dos oradoras de lujo que tuvimos, todo lo que pudieron compartir, sus experiencias y principalmente, como decía Marta, creo que esto vino para quedarse, así que bueno, nos queda un largo camino por recorrer, necesitamos pequeños nudgets y empujoncitos para llegar al punto al cual queremos, pero empezamos y ya nadie podrá pararnos. Así que Y lo juntos, importante hombres y mujeres, obvio. Lo que siempre decimos con Fer, que es aprovechar cada vez que tenemos la posibilidad, los que tenemos el lujo de hablar a la gente y que nos escuchen, de visibilizar estas cuestiones, de hacerlas presentes, de ponerlas sobre el tapete, de hacer que se sepan, que se discutan y trabajar para adelante, ¿no? Yo Diego, por mi Sabri. parte, sí, yo por mi parte quiero, bueno, agradecerles enormemente a Marta y a Marce por el tiempo que nos dedicaron, saliendo de sus tareas para compartir con todos nosotros su experiencia. Es muy rico escucharlas. Las dos son realmente referentes en lo que hacen, referentes en tema de género, diversidad e inclusión, y como compliance en sus profesiones. Así que de mi parte es un honor tenerlas. Me encantó compartir con nuestros hermanos de la Comisión de Diversidad. Este espacio también es súper nuevo para nosotros, a los chicos de público ya saben que esto es como nuevo, así que la verdad que estoy súper feliz, ojalá que se repita y espero que a todos les haya servido para quedarnos con algo y seguir en este viaje que es la diversidad e inclusión. Bárbaro. Habla, Diego, te queremos, Diego. Con esas hermosas palabras, no, nos las está escuchando atentamente y comparto, así que al agradecimiento a nuestras colegas de diversidad por hacer esto en conjunto y a nuestras espectaculares panelistas por sumarse el día de hoy, solo agrego el agradecimiento al público que participó, que estuvo y que acompañó y ojalá siga acompañando en las próximas actividades de comisión como siempre, así que muchas gracias a todos y a todas. Sí, bueno,